Perú es una tierra de talento indomable, jugadores que con una mague podrían sentar a defensas campeones del mundo. Sin embargo, en nuestra historia existe una lista negra, una lista de nombres que debieron estar en la élite del fútbol, pero terminaron siendo protagonistas de espectáculos o desapareciendo en la sombra de lo que fueron alguna vez. Así que aquí viene la pregunta, ¿qué pasó con los herederos del fútbol? ¿Qué pasó con esas estrellas que no quisieron brillar? Por eso, hoy no vamos a juzgar a personas, vamos a analizar carreras que se rompieron por no saber manejar el peso del éxito. Por cierto, si crees que faltó algún jugador de los que voy a nombrar, escríbelo en los comentarios, así los tomaré en cuenta para otro posible video. Formado en Cantolao y bendecido con una técnica que eclipsó a un joven James Rodríguez. Así es, hablamos de Raymond Orangel Manco. La consagración de Raymond Manco llegaría en el Sudamericano Sub-17 del año 2007. Manco sería el líder y cara del grupo icónico llamado Los Jotitas. Y esto lo respalda el propio torneo, ya que sería nombrado el mejor jugador, superando a nombres como Fabio da Silva, Luis Alberto Moraes y el propio James Rodríguez. En dicha eliminatoria, Perú clasificaría al Mundial de Corea 2007, llevándolo hasta cuartos de final, jugando los 5 partidos como titular y anotando un gol clave ante Tayikistán. La pelota al medio, había que pegarle de afuera el derechazo de Raymond Manco, que por fin aparece marcando en la Copa del Mundo el 1-0 para los Jotitas. Su gran desempeño a tan corta edad le haría como resultado un salto a PSV de Holanda por cerca de 2 millones de euros, ya que el equipo lo veía como un proyecto a futuro. Y la verdad no se equivocaron, ya que en su debut Raymond demostró que era un jugador fuera de serie. Ingresó al minuto 80 y dio una gran asistencia para descontar el marcador. Su debut, el peruano Raymond Manco, que su primer pelota aquí la baja. Va a sacar el centro al área, buen centro, remate de cabeza, gol. Entonces, en esos pocos minutos dejó claro que tenía talento de sobra. Sin embargo, tras solo 5 partidos oficiales en el primer equipo del PSV, su proceso se rompió. Y es que, aunque su adaptación al juego europeo no era el problema, lo que nunca logró fue adaptarse a su estilo de vida, ya que Raymond prefería estar de vacaciones en Lima que consolidarse en Europa. Su vida personal se convirtió en un festín mediático. Fiestas, comportamientos de indisciplina y un matrimonio a los 18 años que este serviría para ser el primer síntoma de una cabeza distraída de Manco. Dentro de sus episodios más recordados, también dejó la frase icónica: ¿Qué te dijo Raymond Manco? Tócame que soy realidad. A partir de ahí vendrían los hechos que terminaron por sepultar su carrera. En 2010 protagonizó un escándalo en Panamá al escaparse de la concentración para ir a un casino tras un amistoso. Así es la verdad, eso fue lo que pasó. De verdad que lo de Panamá me parece una cojudez, porque ya el partido había terminado, porque ya no había nada que hacer. Luego tuvo un paso por Auris, donde a pesar de salir campeón en el año 2011, estuvo marcado más por las controversias y constantes problemas del alcohol que el mismo campeonato. También tenemos que resaltar que pasó a recorrer más de 15 clubes, y lamentablemente muchos fueron en etapas fugaces. Por ejemplo, en México con Atlante, en Qatar con Al Wahab y finalmente firmando por Carlos Stein en la segunda división de Perú. Sin duda, la carrera de Raymond fue una montaña rusa. Llegó a Europa con una edad muy temprana, pero descendió igual de rápido. Y fue en ese momento cuando todos nos dimos cuenta de algo. Cuando resaltaban más sus escándalos que sus jugadas en sus equipos, ya habíamos perdido al que alguna vez fue el mejor jugador joven de América. Jan Deza. Desde la Academia de Cantolao en Alemania, Deza era un diamante eléctrico. Con la Sub-20 en el año 2013 fue una figura absoluta, jugando 6 partidos y anotando un gol en el Sudamericano, donde lastimosamente la selección se quedó a un solo punto de ir al Mundial. Pero ese no sería su punto máximo antes de las irregularidades, ya que este momento llegaría en el año 2014. En un partido entre Perú e Inglaterra, en el mítico Wembley ante 80.000 personas, Deza jugó 66 minutos.
Curiosamente, esos 66 minutos le bastó para mostrar destellos y jugadas individuales. Deza mostró que era el jugador distinto de la selección. Sería en este partido donde los hinchas escucharían más de este jugador y empezarían a creer que sería la próxima estrella de la selección. Pero la carrera de Deza lastimosamente fue disminuyendo. Humo y como que no arranca. Tras una mala racha en el Montpellier de Francia, donde apenas sumó 2 goles en 2 temporadas, su bajo rendimiento fue debido a constantes viajes sin permisos al Perú. Y bueno, estos viajes constantes obviamente harían de que el jugador vuelva a las tierras nacionales. Esta vez jugaría por el club Alianza Lima. La hinchada que hoy te va también a recibir aquí en el estadio. Le prometo dar alegría, ¿no? Triunfos, goles y salir campeón este año, ¿no? Pero su nula importancia por las normas y mucha indisciplina lo llevó a ser separado por el club en múltiples veces. En solo el 2020 acumuló 4 indisciplinas en menos de 3 meses en plena pandemia. Y a esto le sumamos sus relaciones tormentosas y denuncias públicas que consumieron su carrera. De marzo ampallamos por tercera vez al jugador de fútbol de la Alianza, Jan Deza. Perdón, por cuarta vez. Así que, teniendo el panorama nacional muy tembloroso, Deza tomaría la decisión de irse a Bulgaria a jugar en el Levski Sofia. Y lamentablemente, tras apenas 13 partidos, Deza seguía comportándose como si los clubes le hicieran un favor, como si siguiera siendo esa promesa. Pero todo volvería a su lugar, ya que se encontraría jugando en la Copa Perú y también pasaría por algunos equipos de provincia. Y encima anunciaba retiros que nadie se lo tomaba en serio, porque al final no los cumplía. No duró ni 30 días. La verdad, bueno, es una falta de consideración, de respeto hacia los dirigentes que han apostado por él, hacia el técnico. Curiosamente, Deza dejaría de ser la promesa para ser uno más del montón, al igual que muchos jugadores. Y lamentablemente lo último que se encuentra o se escucha de Deza fueron sus escándalos que el fútbol. Heredero de ese fútbol callejero, pícaro y creativo que tanto identifica al jugador peruano, Hernán Inostroza. Inostroza parecía destinado a ser el nuevo cerebro del mediocampo nacional. Su visión de juego, su técnica en espacios cortos y esa facilidad para filtrar los pases hacían muy bien su estilo de juego, y era un natural sucesor de los grandes peruanos en el mediocampo. Debutó con Alianza en 2011 y bastaron apenas unos cuantos partidos para que todos hablaran de él. Tenía tan solo 17 años, pero jugaba con una tranquilidad impropia para su edad. Mientras otros juveniles corrían, él pensaba; mientras otros improvisaban, él estaba planeando y veía en su cabeza todo lo que pasaría en el partido. Su talento era tan evidente que rápidamente dio el salto al Zuid Waregem de Bélgica, algo que en ese momento parecía el inicio de una carrera larga y exitosa en Europa. Y la ilusión aumentaría todavía más en el sudamericano sub-20 del 2013. Aquella generación tenía nombres que años después serían mundialistas: Edison Flores, Renato Tapia, Miguel Araujo, y en medio de todos ellos se encontraba un joven Inostroza, que era el socio silencioso para poder dar los goles a Benavente, a Flores, en los partidos del Sudamericano Sub-20. Y hablando de esta competición, Hernán había disputado 9 partidos en todo el proceso eliminatorio, y dejó la sensación de que el Perú había encontrado por fin a un mediocampista para la próxima década. La gente realmente le tenía fe. En redes, en programas deportivos y hasta en la calle se hablaba de él como el próximo crack peruano, porque además tenía algo distinto: la personalidad para pedir la pelota y atreverse. Decidió un amague más, espera Flores, el taco que bien la armaron. Qué atrevimiento, qué jugador. Sin embargo, el peor terror, error, trampa o como quieran llamarlo, pasaría factura. Así es, estoy hablando de los escándalos mediáticos. Los escándalos tomarían protagonismo de su carrera, ya que en Bélgica apenas disputó 19 partidos en 3 años y nunca logró consolidarse. Mientras otros jóvenes crecían físicamente y profesionalmente, Inostroza comenzaba a hacerse conocido más por romances con modelos, peleas y programas de espectáculos que por lo que hacía los fines de semana en la cancha. Esto en Europa no era tan perdonado como aquí en Sudamérica, así que su regreso a Perú era cuestión de tiempo.
Y efectivamente, en la Liga Nacional pasó fugazmente por varios equipos, Melgar, Juan Auris, Unión Comercio y otros equipos donde siempre dejaba pequeños destellos, pero nunca una versión constante de aquel jugador que prometía dominar el medio campo peruano. Incluso en Melgar fue parte del plantel campeón Clausura 2015, pero otra vez el foco estuvo completamente fuera del fútbol. Cada cierto tiempo aparecía una jugada elegante, un pase filtrado o un golazo que hacía pensar, ahí está el verdadero Inostroza, pero era solamente un momento, una chispa que nunca volvió a sostener ese nivel que tuvo en aquel sudamericano. Y quizás eso fue lo más triste de su historia, porque no hablamos de un jugador limitado, ni de alguien que nunca mostró condiciones. Todo lo contrario, Hernán Inostroza tenía talento de sobra. Lo que faltó fue estabilidad y disciplina. Al final, el Churrito pasó de ser la joya de una generación mundialista a convertirse en otra promesa perdida del fútbol peruano. Y lamentablemente no sería la última. Wilmer Aguirre, o para el hincha de Alianza, el Zorrito Aguirre, ¿no? Y lo que vendría a ser para el fútbol peruano una de las mayores incógnitas de la década. Un velocista indomable que vistió la blanquiazul en más de 350 partidos, pero su carrera quedaría marcada para bien y para mal. Todo por lo que sucedió la noche del 11 de febrero del 2010. Sería un partido por fase de grupos de la Copa Libertadores donde Alianza se enfrentaría a Estudiantes de La Plata, un Estudiantes que venía de ser el actual campeón de América. Este enfrentamiento se daría como ubicación en el Matute, en Lima, y todo empezó muy mal. Así es, Alianza empezó perdiendo a los 8 segundos de iniciar el partido. Y acá uno dice, se van a ir goleados. Pero aparecería, sí, Wilmer Aguirre. Aguirre metió un hat-trick histórico y también dio una asistencia, firmando una remontada histórica en la que participó en las 4 opciones de gol. Esta victoria no solamente le dio 3 puntos para su equipo, sino que también puso su nombre a ojos de la prensa argentina, ya que muchos reporteros preguntaban quién era este hombre y por qué tenía tanto talento. Es un monstruo, es un rayo. ¡Qué bárbaro! Al día siguiente los diarios de Buenos Aires declararon que había nacido un monstruo. O bueno, eso creían. Wilmer Aguirre debutó a los 18 años en el 2001 con el equipo de Alianza. Formó parte del bicentenario 2003 y 2004. Volvió a alzar la copa también en el año 2006. Y bueno, con estos datos nos podemos dar cuenta de que la hinchada obvio lo conocía. Y si era así, sabían que era un tipo capaz de dejar atrás a cualquier defensa, pero también sabían que sufría frente al arco. Martín tiene más en Junior Montaño. Montaño que la tiene Montaño arriba. Pues. ¡No lo puedo creer! ¡Señores, no lo puedo creer! Increíble, Jorge. ¡Solo! Esta sí es. ¡Solo! Esta sí, esto ya. ¡Debajo de los 3 palos! Todo el Matute sabía que el Zorrito corría a 10 km por hora, pero piensa a 10. Antes de continuar de lo que pasó en su explosión en el 2010, hablemos de lo que había pasado antes. Y la verdad es que tuvo una gran oportunidad en Europa, ya que tras campeonar con Alianza en el 2006, fue vendido al Metz de la Liga 1 de Francia. El resultado fue un choque de realidad. Solo anotó 4 goles en 29 partidos, descendió su equipo y tuvo un retorno silencioso con Alianza en 2008. Así que su adaptación fue nula. Hay rumores que dicen que ni siquiera aprendió el idioma y también de que el físico no le daba. Así que regresaría a su zona de confort, con Alianza.
Y aquí volvemos a lo que vendría a ser el 2010, donde aparecería su redención, ya que tras la gran noche que tuvo contra Estudiantes de La Plata y la publicidad gratis que le dieron los argentinos, el San Luis de México puso cerca de 1.5 millones de dólares sobre la mesa y obvio se lo llevó. Y la verdad, sus números en México no fueron tan malos, 21 goles en 70 partidos, era una cifra decente. Sin embargo, para San Luis no había sido tan buena, ya que ellos consideraron que no compraron a un delantero promedio, sino al gran monstruo como lo vendía la prensa argentina. Y obvio, esta presión terminó apagando al pobre Zorrito. ¿En cuánto espacio? Wilmer Aguirre la va a empujar. ¡Wilmer Aguirre! ¡Qué jugada pero defensiva! Hace el número 10 de San Luis. Increíble lo que acabamos. El gran problema de Wilmer Aguirre jamás fue la indisciplina. A diferencia de otros jugadores de fútbol, el Zorrito no protagonizó escándalos mediáticos ni portadas de espectáculos. Su gran enemigo simplemente fue la irregularidad y la falta de adaptación. Se podría decir que era un delantero de élite mundial un jueves por la Copa, por ejemplo, y desaparecer por completos los 5 meses de la liga local. Y puedes volver a decírselo. ¡Qué horror! Por el amor de Dios. Esa inconsistencia no solamente le afectó en los clubes extranjeros, sino también que lo borró por completo de la selección mayor, ya que en el momento que Perú lo necesitaba al mando de Sergio Marcarián cuando buscaba variantes de la eliminatoria Brasil 2014, Aguirre recibió el llamado. Sí, obviamente aceptó, pero su rendimiento en la blanquirroja fue intrascendente. Para la devolución, sigue Vargas que apareció, sigue Vargas, pasó Vargas, quiere pasar Vargas, la hizo Vargas, está, sigue Vargas, el centro, el Zorrito Aguirre está, Juan Diego está, el Zorrito está, Pizarro la hacía. Jugó partidos oficiales, pero se despidió de la selección absoluta con una estadística dolorosa. 0 goles anotados y demostrando que fuera de Matute su pólvora no explotaba. Y entonces aquí da la pregunta, ¿cuál fue el detonante de su estancamiento? ¿Por qué al final un jugador que mostraba un nivel europeo no pudo consolidarse en una liga grande y competitiva? Y la verdad hay 3 factores claves. Primero es el perfil psicológico de Aguirre. Él es un jugador de club, él necesita el calor de su hogar, el calor de su gente, la complicidad de su tribuna y que sabían que le perdonaban los bloopers, o sea, siempre tenía jugadas estas extrañas que las regalaba. 2, 1, acción. Pero al final siempre la hinchada lo perdonaba, porque sabía que a la siguiente fecha, jugando de local o de visita, sería un partidazo y asunto solucionado. Por otro lado, las hinchadas extranjeras no tenían esta paciencia, y esta presión obviamente terminó ahogando a Aguirre. El segundo factor sería la falta de evolución técnica. El juego de Aguirre sabíamos que dependía 100% de su potencial físico a largo espacio, o era espacio largo, ya bueno, no importa. La cosa es que Aguirre dependía 100% de su velocidad, ya sabíamos su estilo de juego, correr y crearse sus espacios, pero la defensa internacional ya habían estudiado a estos tipos de jugadores, así que obviamente les cerraban las bandas y los obligaban a jugar por dentro, y aquí fue donde Aguirre nunca se supo adaptar, no sabía si definir, no sabía si tenía que jugar de manera colectiva, al final no se adaptó a nada, se quedó con su estilo de juego y por ende no salió de su zona de confort. Y a ver, yo les dije que había 3 puntos, pero ahora que estoy chequeando el guión, eran 2, olvídense de ese último. Y al final, Wilmer Aguirre, dentro de todos los jugadores, la verdad, no lo veo un mal proyecto, la verdad, por lo menos personal. Se convirtió en un amuleto histórico de Alianza, sí, ya que volvió en el 2021, en un momento donde Alianza, la verdad, venía de un descenso, o un descenso, ya entienden. Hoy se escribió el momento más triste en la historia de Alianza. Se vayan todos de Alianza, causa, dirigentes, jugadores y todos estos mierda. ¡Gol! ¡Gol, gordo, gol! ¡Gol del Atlético Bravo 23! ¡No, escucha tu madre! ¡No! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás ok? Estoy ok. ¿Estás loco? Estoy loco. ¿Cómo se bailaría eso, Waldir? Tas, en primero.
también retirándose del Matute con una increíble cifra de 6 títulos nacionales. Pero a pesar de la gloria local, todos sabíamos que este era un jugador que podía dar para más, ya que no tenía quizás los mismos defectos que tenían los grandes jugadores que tienen un destello como el que tuvo él, que es la indisciplina y los escándalos. Así que cerramos con un jugador que, si bien no le fue tan bien como se esperaba, tampoco le fue tan mal. Así que si te gustó, dale like, suscríbete. ¿Qué otro tipo de contenido vendría bien para el canal? Y bueno, ahí queda.